Este recorrido informativo en Estados Unidos, donde un comité del Congreso de mayoría republicana citó este martes al expresidente Bill Clinton y a su esposa Hillary Clinton para una investigación como parte del proceso que se sigue sobre el caso de Jeffrey Epstein. El expresidente debe comparecer el 14 de octubre y su esposa el día 9 para responder sobre sus posibles vínculos con el delincuente sexual fallecido en 2019. Un congresista le pidió al Departamento de Justicia que entregue registros de Epstein, incluidas comunicaciones con el presidente Joe Biden y altos funcionarios de su administración. La investigación incluye a figuras como el exdirector del FBI, James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y 6 exsecretarios de justicia. La intención es esclarecer cualquier nexo político con Epstein, cuyo caso fue cerrado tras confirmarse su suicidio. La Casa Blanca ha intentado contener la polémica mientras el presidente Trump enfrenta presión desde su base conservadora que exige más transparencia sobre el caso. El republicano ha pedido pasar la página, pero el tema sigue generando polémica y tensión política. Desde el Congreso, incluso demócratas y algunos republicanos piden que se publiquen todos los detalles de este caso. Vamos ahora al Cono Sur porque personas con discapacidad, también sus familiares y personal médico se manifestaron este martes en Buenos Aires para rechazar el veto del presidente argentino Javier Milei a una ley que otorgaba un aumento a las jubilaciones y a las pensiones por discapacidad. El mandatario argumentó el lunes que no hay presupuesto para implementarla. En respuesta, personas con discapacidad, sus familiares y personal médico se congregaron frente a la sede del Congreso, donde fueron recibidos por fuerzas policiales. Los derechos de las personas con discapacidad no se pueden vulnerar más. Es necesario que salga esta ley, es necesario que el nomenclador se pueda mover, que nuestros honorarios puedan actualizarse de a poco y que se cumpla con todo lo que necesita el colectivo de personas con discapacidad. La ley, que había sido aprobada en el Congreso por mayoría en julio, declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027. También restablecía el cupo laboral en el Estado para discapacitados, eliminado por la administración de Milei. Mi hijo necesita de las terapias, tiene un recorte de transporte, no lo llevo hacia la escuela, lo tengo que pagar de mi bolsillo, debido a que no hay un aumento para los prestadores y eso le afecta directamente a la vida y a la calidad de vida para su tratamiento, porque él es autista, es no verbal, no se comunica mediante el lenguaje y de las 6 terapias que debería tener solo tiene 3. Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley de Emergencia en Discapacidad tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Y voto nulo. Sin Evo no hay elecciones. Los seguidores y la hija del expresidente boliviano Evo Morales invalidan el sufragio para los próximos comicios presidenciales que se van a celebrar en el país en el mes de agosto. Es como protesta contra la exclusión del exmandatario en los comicios. La hija del expresidente boliviano, Evalis Morales, encabezó el lunes la inauguración de una oficina de campaña en el corazón de la ciudad de La Paz, junto a decenas de militantes para promover que los ciudadanos invaliden sus votos en las urnas, ya que no podrán votar por su líder. Hemos sido inhabilitados ilegalmente, ilegítimamente, nos han quitado el derecho a decidir, el derecho a votar y el derecho a tener a nuestro candidato en la papeleta de estas elecciones. Por lo tanto, compañeros, nuestro voto tiene que ser nulo. ¡Nulo! Evo Morales, líder cocalero que gobernó el país en 3 ocasiones entre 2006 y 2019, quedó impedido de participar por un fallo constitucional que prohíbe más de una reelección presidencial. La hija de Evo Morales explicó que su padre apoya esta iniciativa, que es de los movimientos sociales. El expresidente se encuentra refugiado en la región cocalera de Chapare. Sobre él pesa una orden judicial de captura por un caso de trata de una menor, que él niega. Pero cuando tú tienes a un candidato inhabilitado que no puedes ganar en las urnas sino a través de la inhabilitación, pero además de eso sumarle que más del 50% de
la población boliviana no tiene el derecho a elegir a su candidato, ¿no? Eso es lo que muestra este voto. El voto nulo o blanco no incide en el conteo oficial de votos para la presidencia ni en la distribución de escaños parlamentarios. Su registro es con fines estadísticos, pues solo se contabilizan los votos válidos en los resultados finales. Y vamos a Medio Oriente porque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este martes que Israel debe derrotar totalmente a Hamás para obtener la liberación de los rehenes. Esto lo dice en medio de nuevos preparativos para otra fase en la guerra. Eso aseguró el martes su primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita a una base militar. Es necesario derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel. Netanyahu hizo estas declaraciones antes de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la cuestión de los rehenes israelíes en el territorio palestino, reclamada por Israel, que quiere que ese expediente esté en el centro de la agenda mundial. Según la prensa local, que citó a funcionarios que pidieron el anonimato, Netanyahu quiere que el ejército israelí conquiste toda la franja de Gaza. La emisora pública Kan informó que varios miembros del gabinete confirmaron que el primer ministro decidió extender el combate a las zonas donde podrían estar retenidos los rehenes. Y en Líbano, el gobierno pidió este martes al ejército preparar un plan para que solo las instituciones del Estado puedan tener el control de las armas en el país. Esto en un intento por desarmar a Hezbollah antes del fin de año. La medida fue anunciada tras una larga reunión de gabinete. El plan militar debe estar listo para fin de mes y será debatido por el gobierno. La solicitud surge en medio de tensiones con el grupo islamista, cuyo líder, Naim Qassem, rechazó cualquier plan para entregar las armas y amenazó con reanudar ataques contra Israel. Estados Unidos ha presionado a Líbano para que actúe con firmeza ante el grupo chiita. En julio, el enviado estadounidense Tom Barrack urgió a tomar decisiones concretas sobre el desarme tras 14 meses de conflicto con Israel que dejaron cientos de muertos. Hezbollah condiciona cualquier conversación sobre su desarme al retiro israelí de 5 colinas ocupadas en territorio libanés. Israel, por su parte, acusa al grupo terrorista de intentar reconstruir su fuerza militar en la frontera. Y vamos a la región asiática porque China y también Rusia realizan sus ejercicios navales anuales en el mar de Japón como parte de una alianza que busca desafiar el liderazgo de Estados Unidos. Las maniobras comenzaron cerca del puerto ruso de Vladivostok. El Ministerio de Defensa chino informó que las operaciones incluyen el rescate submarino, defensa antiaérea, combate marítimo y ejercicios antisubmarinos. Estos enfrentamientos o entrenamientos, se realizan desde 2012. Ambos países han estrechado su cooperación militar en los últimos años, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Además, mantienen fuertes lazos económicos y políticos. Y vamos a ver las inundaciones y un deslizamiento de tierra en particular que ha provocado destrozos en el norte de India tras las intensas lluvias en la región del Himalaya. Las autoridades confirmaron al menos 4 muertos, pero temen que la cifra aumente. Equipos de rescate fueron desplegados en ciertas comunidades. El Departamento Meteorológico emitió alerta roja por precipitaciones extremadamente intensas, con más de 20 centímetros de lluvia en varias partes montañosas. La situación mantiene preocupadas a las comunidades afectadas. Mientras tanto, en Japón persisten las altas temperaturas. Este martes también tenemos datos sobre el país nipón, que registró 2 récords de calor en un solo día, al alcanzar 41,6 grados Celsius y posteriormente 41,8 grados. Así lo informó la agencia meteorológica, que advirtió de posibles temperaturas aún más altas en las próximas semanas. El archipiélago registró 2 récords de calor en un solo día, hasta los 41,8 grados Celsius, según informó la agencia meteorológica. Me gusta mucho la ciudad, es muy agradable, pero con el calor no, es muy desagradable, pero está bien, tengo que acostumbrarme.
Pensé que viniendo de África no sería tan malo, pero este calor es algo completamente diferente, es totalmente distinto. Creo que es más húmedo y no corre aire para mantenerse fresco, así que es un poco diferente. Es brutal. El verano japonés de 2024 fue el más caluroso en los registros, equiparando el nivel de 2023, seguido por el otoño más cálido desde que se empezaron a recopilar datos hace 126 años. Y en 2025, julio ya fue el más caluroso registrado según las autoridades. Siento que la estación cálida empezó antes de lo habitual, pero como el año pasado hizo mucho calor y el anterior también, siento que me he ido acostumbrando, o al menos a soportarlo. Se espera que las temperaturas sigan subiendo en las próximas semanas. En los últimos días, los termómetros también han marcado récords en Corea del Sur, Vietnam y varios países de Europa. Y con estas informaciones en materia climática, amigos, hacemos un alto en la actualidad internacional aquí en Primera Página. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso comienzan las entrevistas de interés nacional el día de hoy.